Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene o cualquier otra cuestión que consideres. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues un placer estar con todos vosotros y retomar el podcast. Espero que hayáis tenido un buen verano, que hayáis desconectado, disfrutado y que la salud os haya respetado. Vamos a empezar en septiembre, bueno, pues haciendo un repaso de lo más relevante que ha habido en el mercado durante este año 2023. En este podcast también, en general, hablaré de tres temáticas, como son lo que he comentado antes, lo más relevante, el último mensaje muy interesante que ha lanzado Howard Marks y por último la guía de mercados del tercer trimestre elaborada por JP Morgan, en el cual pues da un repaso a las valoraciones general de todos los mercados, a cómo está el PIB. Bueno, interesante siempre para tenerlo en perspectiva. Bueno, como siempre os recuerdo, si os gustan este podcast, darle like en la aplicación donde lo estéis escuchando. Bueno, la semana que viene haré el consultorio, con lo cual, aunque ya tengo bastantes cuestiones de todo el verano, pues bueno, podéis enviar vuestras cuestiones y entrarán en el capítulo de la semana que viene. Para que pueda pasarlas, tengo que recibirlas antes del miércoles 13, porque si no luego ya se me complica. Como siempre, publicaré el viernes 15 y como siempre lo hago, pues los viernes a las 3 de la tarde. ¿Vale? Bueno, empezamos. Vamos a ver la guía rápida para ponerse al día en los mercados tras este verano. Vamos a hablar un poquito de lo más relevante que ha sucedido en el mercado durante 2023. Y lo más relevante ha tenido lugar en la renta fija, ¿vale? Este año las principales noticias en este verano han rodeado a la renta fija, donde hemos visto fuertes movimientos al alza en los tipos de interés del Tesoro, sobre todo estadounidense, exacerbados por la menor liquidez de estas fechas. Los rendimientos estadounidenses alcanzaron máximos del ciclo a mediados de mes, con los bonos del Tesoro a 2 y a 10 años superando los niveles de soporte previos del 5 y del 4,25 respectivamente. Y como ha sido la narrativa estos últimos años, los movimientos de los bancos centrales presentes y futuros han marcado un poco el discurso. Así, el primer gran evento fuerte de agosto llegó con la rebaja del rating de la deuda gubernamental de Estados Unidos por parte de Fitch. La agencia de calificación cambió su calificación de AAA, que es la máxima calificación crediticia otorgable, a AA positiva. Sin embargo, después de escuchar a varias gestoras internacionales, que ellas mismas se apresuraron en llamar un poco a la calma, el objetivo principal de esta rebaja de calificación crediticia es un poco llamar la atención respecto a que el problema es importante, activando una especie de alarma entre las autoridades estadounidenses. Bueno, siguiendo con mercados, y ahora nos vamos un poquito al Banco de Inglaterra, siguió subiendo los tipos. Agosto fue un mes importante. Fue un mes de importantes movimientos de tipos por parte de los grandes bancos en general centrales, tanto al alza como a la baja. El Banco de Inglaterra subió los tipos 25 puntos básicos, del 5% al 5,25%. Bueno, en China
activó los estímulos monetarios para despertar su economía. La otra cara de la moneda lo vimos en China. En el último año, los inversores confiaban en el renacimiento de la región tras el fin de sus políticas de COVID-0, al igual que se dio en el resto de países desarrollados, pero ese boom económico en China, de momento, no termina de llegar. De hecho, sucede lo contrario. Y en agosto algunos datos macro despertaron de nuevo las preocupaciones. Tras el fin de la pandemia se suponía que la economía china volvería a estar en alza como de costumbre, pero las exportaciones chinas se han desplomado un 14,5% en julio, mucho más bruscamente de lo previsto. Y con este telón de fondo pesimista, China celebró a mediados de mes su segundo pleno del Congreso de Estado, probablemente motivado por la preocupación en torno a la debilidad de la economía del país. El primer ministro prometió ampliar la demanda interna de China, promoviendo el consumo y las actividades de inversión. En definitiva, no ha sido un mes fácil para China. Esta misma semana saltó la noticia de que el grupo inmobiliario Country Garden dejaría de pagar 2 cupones de bonos en dólares. El Banco Central inmediatamente bajó los tipos. Bueno, y así, después de todo esto, llegamos un poco a la cita más esperada del verano, que fue el discurso de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole. Y al final se ha salido un poco con las manos vacías. En un mensaje que se podría interpretar como restrictivo, el presidente de la Fed insistió en el mantra de más subidas durante más tiempo y en la posibilidad de subidas adicionales en caso necesario. Poco en la zona europea, y con el tono duro de Powell aún presente, hemos conocido el dato de inflación de la zona euro para agosto. Contrariamente a lo que se esperaba, la mayoría de los analistas y lo que deseaban los consumidores, la tasa de inflación de la zona euro no bajó en agosto, sino que se mantuvo en el 5,3%. La tasa subyacente, es decir, la que excluye la energía y los alimentos, también se mantiene obstinadamente alta y solo bajó al 5,3% desde el 5,5% anterior. Los datos de hoy indican que no se ha llegado ni mucho menos a un todo despejado y que hacen que una subida de los tipos de interés en la próxima reunión del Banco Central Europeo sea una opción bastante probable. Bueno, como hemos hablado un poquito de la renta fija, en primer lugar vamos a ver un poco cómo han quedado los mercados desde la última vez que hicimos el podcast, que bueno, pues realmente tampoco ha habido mucha variación. Vamos a verlo. En concreto, el 28 del 7 del 2023, que es cuando hicimos el último podcast, pues el S&P 500 estaba en los entornos de 4.580. Al cierre de ayer, jueves día 7, el S&P 500 estaba en los entornos de 4.450. El Eurostock, una bajada de aproximadamente el 3,5%. El Eurostock 50, el 28 del 7 del 2023, estaba en 4.470. Y a fecha de ayer estaba en 4.220. Con lo que respecta al IBEX 35, el 28 del 7 del 2023 estaba en 9.680 y a cierre de ayer estaba en 9.300. Como vemos, bajadas aproximadamente de un 3% en términos generales. Bueno, ahora vamos a repasar un poco el mensaje que ha dado en este verano Howard Marks. Vamos a poner un poco en perspectiva importante quién es Howard Marks, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de quién es Howard Marks, el mismísimo Warren Buffett ha declarado en alguna ocasión que cuando Howard Marks realiza declaraciones se detiene en hacer lo que está haciendo en ese momento y lee detenidamente las declaraciones. Howard Marks ha pronosticado y se ha beneficiado de los principales cambios en los últimos 50 años. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 50 años ha publicado predicciones en 5 veces, o sea, muy pocas veces. En ellas ha pronosticado 3 mercados alcistas y 2 bajistas. Predijo la crisis del 2000-2002 en un periodo bajista, predijo la crisis del 2008 también en periodo bajista y luego ya en periodos alcistas en todo lo que tenía que ver con la crisis del euro, Grecia, las subidas de los tipos de interés sobre el 2012 cuando se preveía que se iba a romper el euro, etcétera. También, bueno, pues sacó un memorándum diciendo que era una buena oportunidad. Evidentemente también lo hizo en marzo del 2020 cuando el COVID
Y ahora en 2023 pues se está diciendo un poco lo mismo, aunque con ciertos matices que veremos ahora, porque está indicando dónde cree él que puede haber valor para los próximos años, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que Howard Marks no es un periodista al uso. Al final se juega su dinero y el de sus clientes, pues gestiona uno de los mayores fondos de inversión que hay en el mundo. No es el clásico pronosticador, ¿de acuerdo? Y él lo que viene a decir un poco es que las estrategias de inversión que han funcionado mejor durante los últimos años no serán las que mejor lo hagan en los siguientes años. Según él, ¿dónde cree que ahora mismo hay bastante potencial? Pues según él hay bastante potencial en todo lo que tiene que ver con la inversión en valor, todo lo que tiene que ver con renta fija, ya que los tipos de interés han subido y hay buenas oportunidades, todo lo que tiene que ver con pequeñas compañías, y todo lo que tiene que ver un poco con mercados emergentes. En conclusión, lo que viene a decir un poco es que todo lo que ha funcionado en los últimos 10 años no es lo que va a funcionar probablemente en los 10 siguientes. Por eso, invertir en índices actualmente, sobre todo en el S&P 500, no es lo mejor a 5 o 10 años vistas. Las mayores empresas del S&P 500 están caras o muy caras. Son las clásicas FANGs, ¿vale? Él entiende que hay potencial, como hemos visto anteriormente, en small cap. También entiende que hay potencial en energía, entre otras cosas porque ahora mismo la energía pesa muy poco en el índice. Jamás ha pesado tampoco en el índice S&P 500 el peso de la energía. Y eso es un buen síntoma de que en los próximos años probablemente sea un sector que lo hará bastante bien. En renta fija, y aquí nos vamos a parar un poquito más, también cree que hay valor, básicamente porque las TIRES ahora mismo, los tipos de interés, lo que pagan los bonos, están bastante altos, en el 4 o 5%, con lo cual hay buenas oportunidades. Y en definitiva, a poco que bajen los diferenciales y se vayan al 2-3%, las rentabilidades, si es que bajan, las rentabilidades en renta fija van a ser muy importantes, pues de la misma manera cuando los tipos de interés estaban en el 0,1 y se fueron al 3,4, ahora si bajan del 4 al 2,5 o al 2, muchos fondos de renta fija van a tener subidas de precios importantes. En recordar que en un fondo de renta fija la cotización se comporta de forma contraria al precio del bono. Si los tipos suben, el precio del fondo o de los bonos bajan de precio, y si los tipos bajan de precio, el fondo o el bono, en su caso que es el subyacente, sube de precio. ¿Por qué sucede esto? Pues vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un bono que podría ser de cualquier empresa, Telefónica o Nestlé, y cotiza a 100, que es como cuando salen a cotizar, ¿vale? Con un cupón del 2%. Si los intereses suben, por ejemplo, al 4% y Telefónica o Nestlé sacan un nuevo bono a los nuevos precios de tipo de interés, que es al 4%, nadie querrá comprar el bono del 2%, pudiendo comprar el bono del 4%. Por eso, el precio del bono del 2% ya no cotizará a 100, sino que cotizará pues aproximadamente a 98, y de esa manera el mercado ajusta los precios, ¿vale? Si fuese al contrario sería lo mismo. Un bono al 4% que cotiza a 100, si los tipos de interés bajan al 2, todo el mundo preferirá comprar el bono al 4, pero como los tipos han bajado, ese bono en lugar de cotizar a 100 lo hará a 102, y de esa manera ya ajustará el precio a los nuevos tipos. He puesto un ejemplo simple, pues si ese bono tuviese un plazo, que es un bono para que tuviera un plazo de 12 meses, si el vencimiento en lugar de ser 12 meses fuera de 24 o 36 meses, el mercado directamente ajusta el precio al nuevo entorno de tipos de interés. Mucha gente con un perfil moderado, muy conservador, ha sufrido durante estos años importantes pérdidas en sus fondos de renta fija, posiblemente porque tenían fondos de renta fija con mayor riesgo del que ellos mismos creían, bien porque tenían fondos de renta fija a largo plazo, bien porque tenían fondos flexibles de renta fija, que el gestor es el que decide el plazo, y en la renta fija el plazo es muy importante, o incluso con fondos de renta fija a corto plazo, que en el año pasado
En el año 2022 las pérdidas fueron importantes, del -6%, del -8%, etc. Mucha gente tiene el concepto de que la renta fija está garantizado el capital o que el rendimiento es fijo, y bueno, pues no es así, porque la renta fija, como su nombre bien indica, y hay que verlo detenidamente, la renta fija quiere decir que la renta que nos da es fija, es decir, dentro hay bonos que sí que tienen un cupón fijo, pero lo que no es fijo es la cotización del bono o la cotización del fondo, como hemos visto anteriormente. La diferencia entre la renta fija y la renta variable, como su nombre indica, es que la renta, es decir, los cupones, en el caso de la renta fija, como son bonos, son fijos, y en el caso de la renta variable, es decir, la bolsa, ya no son fijos porque ya son acciones, y el dividendo pues depende de los beneficios presentes y futuros de las compañías, ¿vale? En la renta fija, la renta que nos da sí es fija, ejemplo, un cupón del 3%, con vencimiento a 3 años, pero por el camino ese bono irá ajustando su precio en función de subidas o bajadas de los tipos de interés. Eso sí, en el año 3 nos darán nuestro dinero, nuestros 100 euros invertidos, más todos los intereses o cupones del 3%. Durante el interdín, pues irá subiendo o bajando en función de cómo se comporten los tipos. Si lo dejamos al vencimiento, nos darán nuestros 100 euros y nuestro 3% anual. Bueno, seguimos, y ahora por último vamos a pararnos un poco en la guía de mercados para el tercer trimestre, publicada por JP Morgan. En la misma, pues vamos a repasar un poco la composición del PIB global, cómo están los mercados de caros o baratos, en fin, la valoración del S&P 500 y un montón de cuestiones interesantes que siempre debemos de tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar por cómo está compuesto el PIB global del mundo. Como vemos, cada vez la contribución al PIB global, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, va bajando, y cada vez estas regiones contribuyen menos al PIB global, mientras que China contribuye muy fuertemente. Si vemos, por ejemplo, en el año 70, la contribución de Estados Unidos al PIB global era de un 28%, mientras que ahora pues está en los entornos del 23%. En la Unión Europea, en los años 70, la contribución al PIB global era de un 25%, ahora es de un 14%. En cambio, por ejemplo, en China, en el año 70, la contribución al PIB mundial de China era aproximadamente un 1,5-2%. Bien, pues en los momentos actuales es de un 15-17%. En India pasa un poco lo mismo, aunque no tan fuerte. La contribución de India al PIB global en el año 70 era del 1% y ahora es del 4%. Vemos que hay países, sobre todo China, que cada vez contribuyen mucho más al peso del PIB. De hecho, ya ha superado incluso a la zona europea, ¿vale? Nos tenemos que quedar con el mensaje de que al final Estados Unidos baja su contribución al PIB, la zona euro baja su contribución al PIB, Japón también baja su contribución al PIB. En el año 70 eran de un 8% y ahora no deja de ser un 5%. India sube, aunque levemente, y China tiene una contribución muy fuerte y sube muy fuerte su contribución al PIB. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a ver cómo está la valoración de la renta variable global. Y vemos que en el momento actual el índice MSCI World cotiza a un PER de 17, cuando la media histórica es de un 16,3. Digamos que está un poquito por encima de la media. Nada del otro mundo, pero sí un poquito por encima. Bueno, seguimos. Y aquí lo que vemos es por regiones, ¿de acuerdo? Por regiones vemos que, como decía anteriormente, el PER global está en 17, cuando la media es 16,3. En Estados Unidos sí que vemos que el ratio PER está
prácticamente en 19 veces. En Europa está por debajo de la media, está en 13-14 veces. Reino Unido muy por debajo, que está en 10 veces beneficios. Mercados emergentes también muy por debajo de la media, en 12 veces beneficios. Y en China también muy por debajo de la media, en 10 veces beneficios. Esto también nos podemos hacer una idea de dónde podemos ir encontrando valor. Como siempre, contra menor es el ratio precio-beneficios, un mercado pues está más barato, y ahí es donde podemos encontrar buenas oportunidades. Bueno, seguimos un poco, y también un rato de dispersión muy importante es el ratio PER, y compara el MSCI World Group contra el MSCI World Value, es decir, las empresas de crecimiento y las empresas de valor. Jamás ha habido una dispersión de valoración tan grande como hay ahora. Bueno, desde el año 2007, en el año 2007 sí que había un poco de dispersión de valoración. El MSCI World Group estaba cotizando a 17 y el Value estaba cotizando a 13 veces, pero es que ahora se ha ido el Group a 25 veces, mientras que el Value está en 12 veces, es decir, prácticamente muchísimo más barato todo lo que tenga que ver con, o simplemente el índice de compañías de valor con compañías de crecimiento. Jamás se ha visto esta dispersión de valoración tan importante. Bueno, seguimos un poquito y vemos, vamos a ver los beneficios empresariales en Estados Unidos, de dónde provienen, es decir, las empresas que componen el S&P 500, de dónde extraen sus beneficios. Y vemos que muchas veces compramos un índice como el S&P 500 o como otros índices que veremos ahora posteriormente. Y el S&P 500, ¿de dónde extraen sus beneficios las empresas? Pues el 60% viene de Estados Unidos, porque entre otras cosas tienen allí la sede, pero el 17% viene de Asia Pacífico y el 14% viene de Europa. El resto también será de mercados latinoamericanos o más emergentes, ¿de acuerdo? Vemos que el S&P 500, aunque es un mercado americano, el 60% de los ingresos viene de Estados Unidos, pero no al 100%. Bueno, seguimos con estas métricas y vemos un poquito aquí lo mismo, ¿vale? Las valoraciones de la renta variable de Estados Unidos. Aquí lo que estamos viendo es el S&P 500, perdón. Media 16,3, en el momento actual está cotizando a 19,3, es decir, está superior por la media. Podemos decir que es un mercado pues que está, si no caro, sí por encima de la media, y eso siempre nos hace sospechar de que probablemente las rentabilidades en el futuro pues no sean del todo buenas. Siempre es mejor comprar, contra más barato mejor. Vale. Otra comparativa, y vemos aquí, por ejemplo, esta también es relevante, los mercados alcistas y bajistas en Estados Unidos. Como norma general, los mercados alcistas duran mucho más en término que los mercados bajistas. Los mercados bajistas lo que tienen es que caen fuertemente en un periodo de tiempo muy pequeño. Si vemos, por ejemplo, en el año, por poner un símil, en el año 88, es decir, en la crisis del 87, 1987, en 3 meses el mercado cayó un 34%. Bien, pero es que en los siguientes 149 meses el mercado subió un 580%. Si vemos, por ejemplo, en el año 2000, el mercado en 31 meses cayó un 50%. Pero es que en los posteriores 60 meses subió un 100%. Lo mismo sucedió un poco en el año 2009. En 17 meses el mercado cayó un 57%, pero es que en los siguientes 132 meses el mercado subió un 400%. ¿De acuerdo? O sea, nos podemos ir mucho más atrás en el tiempo. Por ejemplo, en el año 73, en 21 meses de mercado, el mercado cayó un 48%, pero es que en los siguientes 74 meses el mercado subió un 126%. Nos podemos ir también al año 70, donde en 18 meses el mercado cayó un 36% y en los siguientes 32 meses el mercado subió un 74%. Vemos que las bajadas son
fuertes y cortas, pero posteriormente vienen subidas que duran mucho más y en términos porcentuales son mucho más. Podríamos decir que los periodos alcistas duran mucho más que los periodos bajistas, ¿vale? Lo mismo vamos a ver un poco los beneficios empresariales en Europa y de dónde vienen. Si cogemos el MSCI Europe, vemos que los ingresos provienen evidentemente en un 47% de Europa, un 21% de Estados Unidos y un 20% de Asia-Pacífico. Muchas veces si compramos un índice europeo no estamos comprando Europa, también estamos comprando ingresos en el resto del mundo, 21% de Estados Unidos, 20% en Asia-Pacífico y el resto pues probablemente será Latinoamérica, bueno, África y el resto del mundo, ¿vale? Vamos al siguiente gráfico y vemos un poquito las valoraciones de la renta variable europea. La media histórica es 14,4 y en el momento actual estamos por debajo de la media porque estamos en 12,6. Digamos que aquí sí que hay, vamos a llamarle valores y que encontramos, pues bueno, pues mercados baratos. ¿Qué pasa con las pequeñas compañías también de renta variable europea? Pues lo mismo, porque si ya el mercado está barato, las pequeñas compañías en renta variable europea está todavía mucho más barato. Vemos un poquito las valoraciones históricas y en el momento actual es uno de los periodos donde las pequeñas compañías están un poquito más baratas que incluso el índice, cuando de media las pequeñas compañías siempre dan retornos mucho más grandes, ¿vale? Desde el año 95, por poner un símil, las pequeñas compañías prácticamente han subido un 500%, mientras que las grandes compañías pues han subido un 300%, lo cual también aquí estamos viendo que podemos encontrar valor en pequeñas compañías de renta variable europea. Bueno, si vamos un poquito a Inglaterra, aquí también nos encontramos un mercado muy barato en cuanto a valoraciones y lo mismo. ¿De dónde provienen los beneficios empresariales en las compañías del Reino Unido? Pues nos encontramos que de Reino Unido viene el 24%, de Estados Unidos el 23%, de Asia-Pacífico el 20% y de Europa, excluido Reino Unido, el 17%. Es decir, muchas veces podemos comprar o bien un índice de la renta variable inglesa y el 24% proviene de Inglaterra, pero el resto proviene del resto del mundo, porque hay compañías que aunque tienen su sede en Inglaterra, pues venden en todo el mundo, Vodafone, etcétera. Con lo cual aquí también encontramos, bueno, pues puntos importantes de valoraciones bajas, ¿vale? Seguimos y vemos un poquito, vamos a mercados emergentes. Y aquí también vemos cómo está ya de por sí la renta variable de mercados emergentes está por debajo de la media. Dentro de mercados emergentes nos encontramos diferentes cuestiones. Y lo que vemos, perdonadme un segundito, a ver si encuentro dónde tengo esto. Vale, aquí vemos un poco que la valoración de mercados emergentes, lo que es el ratio precio-valor contable en muchos países, sobre todo en China, en Corea, en México, en Sudáfrica, y quizás el único pero es en India, que está un poquito por debajo de la media. En todos los casos están muy por debajo de la media, lo que es el precio-valor contable. También una buena métrica para medir las valoraciones. Bueno, seguimos con el informe, que aunque es un informe de pues 100 páginas, estamos cogiendo las más relevantes. Vamos con los siguientes y vemos un poquito. Vale, hemos pasado las 63. Vale. Y vamos a coger expectativas de rentabilidad de los activos para los próximos años. Es decir, al final esto no deja de ser a mercados lo más baratos posible, pues las expectativas de revalorización para los próximos años son más grandes. ¿Dónde nos encontramos la rentabilidad, las expectativas de rentabilidad más grandes? Pues de momento las estamos encontrando
el informe dice que las encuentra en China y está estimando una rentabilidad anualizada del 10% para los próximos 5 o 10 años. Gran capitalización de la zona euro, también es el siguiente, con expectativas por encima del 8%. Japón, también expectativas por el 8% anualizado. Mercados emergentes, 8%. Asia, después de excluir Japón, un poquito menos del 8%. Gran capitalización de Estados Unidos. Estima el informe una media de rentabilidad del 5 o 6% para los próximos años. Como vemos, mercado más caro, pues las expectativas de revalorización son menores, ¿vale? Sigue con activos inmobiliarios core en Europa, es decir, activos prime muy buenos, entre el 4 y el 5%, activos de infraestructura global por encima del 4%, bonos corporativos sobre el 4%, bonos de gobiernos sobre el 3%, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos por aquí, perfecto, vamos a ir. Este también es importante y esto probablemente nunca lo verás en ningún informativo, y es cómo década tras década sube la esperanza de vida en todo el mundo. En el momento actual tenemos una probabilidad de vivir hasta los 80 y los 90 años que en los hombres va al 67% y en mujeres va al 73%. Y en la pareja al menos uno de los dos vive hasta los 80 o 90 años. Hay un 92% de porcentaje de que uno de los dos viva hasta esa edad. Es decir, una fuerte... Como norma general, la esperanza de vida siempre sube bastante, ¿vale? Y si ya vamos a los 90 años, vemos que en los hombres hay un 24% de probabilidades, en mujeres un 35% y uno de los dos un 51%. Como vemos esto, pues bueno, al final en los telediarios y en las noticias siempre salen noticias malas, pero bueno, nunca salen este tipo de noticias, que siempre es que, bueno, el mundo crece, cada vez vivimos más años, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, también un gráfico importante, que aunque, bueno, no lo vemos o sea, esto es un podcast que se ha hablado, pero bueno, vamos a intentar explicarlo, y es el poder de la capitalización. ¿Qué significan 5.000 euros invertidos con un crecimiento simplemente del 5% al año? Vemos que si iniciamos 5.000 euros con una edad de 25 años, cuando cumplimos 65 tenemos 639.000 euros, ¿de acuerdo? Y si lo iniciamos con 35 años, el capital que tendríamos sería de 354.000. Es decir, por iniciarlo 10 años antes, pues nos iríamos a 639.000, mientras que si lo iniciamos con 35 años, nos iríamos a 354.000. No deja de ser otro factor que la reinversión de los dividendos o capitalizando todos los intereses. Si vamos un poquito en una inversión única de 5.000 euros, y aquí el gráfico lo que dice es qué pasa si invertimos, o sea, si reinvertimos los dividendos o si no los reinvertimos. Con reinversión de dividendos, 5.000 euros se convierte desde el año 86 hasta la actualidad en 101.000 euros. Y sin reinversión de dividendos, 5.000 euros invertidos se convierten en 32.000. Aquí no deja de ser otro factor que lo que siempre hablamos, que es un poco la magia del interés compuesto, ¿vale? Y aquí vamos a ver también un poco el efecto que produce la inflación, una inflación del 2% sobre el poder adquisitivo en 100.000 euros. Y en los momentos actuales no tenemos una inflación del 2%, tenemos una inflación mucho más elevada. Bueno, pues 100.000 euros con una inflación del 2%, al cabo de 40 años, se convierten en 45.000 euros, solo por el efecto de la inflación. Nosotros probablemente seguíamos teniendo los 100.000 euros, pero podemos comprar prácticamente la mitad de lo que podíamos comprar con 100.000 euros. Pues la inflación, digamos que, bueno, es uno de los mayores enemigos que tenemos los inversores, ¿de acuerdo?
Vemos aquí en el siguiente gráfico la rentabilidad de diferentes activos a largo plazo. Bueno, pues al final aquí no hay color. La renta variable gana por mucha diferencia a cualquier tipo de activo. Aquí compara la renta variable con la renta fija. Vemos que un dólar invertido en 1900 se han convertido en 2.600 dólares en el año 2021, que es donde está la gráfica. Mientras que un dólar invertido en el año 1900 se han convertido en 9 dólares, bueno, en renta fija. Y la liquidez, pues un dólar en 1900 se ha convertido en 2 dólares en el año actual. Vemos que la renta variable, las rentabilidades reales desde el año 1900 hasta el año 2022 son de un 6,6%, ¿de acuerdo? Bueno, interesante también este otro gráfico y que viene a ser el tanto por ciento a pesar de unas caídas interanuales en un año. Esto viene a decir un poco cuánto cae en un año la renta variable y qué acaba haciendo al final del año. Vemos, por ejemplo, que en un año malo, en el año 2018, la renta variable de media cayó un 18% y al final el mercado terminó cayendo solo un 13%. En el año 2019, en determinados momentos de mercado, la renta variable cayó un 7% y al final acabó el año subiendo un 20%. Vemos que al final cuando la bolsa cae es buen momento para comprar. Más ejemplos. En el año 2012 la bolsa llegó a caer un 15% y acabó el 31 de diciembre subiendo un 12%. Lo mismo en el año 2013. La bolsa en determinados momentos caía un 13%, acabó el año subiendo un 18%. Más ejemplos. También un año que fue malo, 2016, la bolsa en determinados momentos caía un 15% y acabó el año subiendo un 4%. Yo ya no digo que compráramos en el pico más bajo cuando cayó un 15%, porque es muy poco probable que seamos tan astutos y tan finos. Al final es un poco el factor suerte, pero si la bolsa está cayendo un 10% y ya compramos y acaba subiendo un 4%, nuestra rentabilidad será un 15%, ¿de acuerdo? Solo porque estamos comprando cuando nadie quiere comprar en periodos, digamos, bajos. Lo que nunca debemos hacer es cuando sube un 22, pues estar comprando, porque prácticamente ya estamos comprando pico. Siempre hay que comprar, pues bueno, lo más barato que podamos, ¿vale? Dentro de un orden, ¿vale? Vemos un poquito qué pasa en el SP500 y el flujo de fondos, ¿vale? Al final, ¿qué hace todo el mundo? Pues todo el mundo lo que hace es, los flujos de fondos van a mercados cuando los índices están subiendo mucho, cuando debería de ser todo lo contrario, es decir, los flujos de fondos deberían de ir al mercado cuando los índices están bajando mucho. Vemos que, por ejemplo, el año 2020-2021 hubo salidas masivas de dinero, cuando cuando el mercado lo que debería haber hecho es incrementar más. Cuando los mercados estaban subiendo mucho, 2021, los flujos de fondos eran muy grandes en entradas. Un poco lo que debería de ser es un poco lo contrario. Cuando el mercado sube, al final vemos que cuando el mercado sube entra más dinero que cuando el mercado baja, y debería de ser un poco al contrario. El comportamiento humano nos invita a comprar cuando el mercado sube, cuando justo tendríamos que hacer un poco lo contrario. Y si no hacemos lo contrario, al menos evitar vender en periodos de caída. Solo con evitar vender en periodos de caída ya estamos haciendo lo que la mayor parte de los inversores no hace, que venden en periodos de caídas, que es cuando no tiene que hacerlo, ¿vale? Y por último ya terminamos un poco con la rentabilidad de los activos por periodos de inversión en Estados Unidos. Vemos las dispersiones tan grandes, ¿vale? En un año vemos que, por ejemplo, la renta variable se comporta entre un más 61 y un menos 43, es decir, la dispersión en un año es muy alta, por lo cual nunca debemos de invertir en renta variable con un periodo de un año, bajo ningún concepto. Ya vemos que en 5 años consecutivos la cosa ya empieza a cambiar y vemos que tenemos rentabilidades más 30 menos 7, ya
la variación no es tan grande como en el año, solo con un año, que era más 61 menos 43. Aquí ya tenemos más 30 menos 7. Si vamos a 10 años consecutivos, vemos que podríamos sacarle desde un menos 3 hasta un más 21 anualizado. Es decir, ya la dispersión empieza a ser muy baja. Y un periodo de 20 años consecutivos no se pierde dinero nunca y se puede ganar desde un 4% anualizado hasta un 18% anualizado. ¿De acuerdo? Por eso, siempre nuestras inversiones debemos de catalogarlas con un mínimo de 5 años, incluso si son 10 años mejor, porque ahí ya sí que se deberían de comportar según lo vamos estimando. Un año, año y medio, 2 años es, digamos, un periodo muy bajo para ver una inversión. Evidentemente, contra mejor compremos al principio, pues bueno, si cogemos una época buena siempre nos va a ir mucho mejor, pero debemos de tener, es decir, mucha paciencia a la hora de comprar, probablemente no mirar cada 2x3 en nuestra cartera, porque eso siempre nos lleva a tomar probablemente malas decisiones. Bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Como siempre os recuerdo que la semana que viene haremos consultorio y podéis enviar vuestras consultas, ¿vale? Como siempre, me despido de vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.